puedan interiorizar toda la información que implica los cementos dentales, porque ya vieron que es mucho, mucho lo que hay por interiorizar. Entonces ayer, ¿quién me recuerda de las que pueden abrir el micrófono o los, porque por ahí hay dos hombres conectados? ¿Qué cementos vimos ayer? Hola. Profe, ¿Cuáles? recuerdo el hidróxido de calcio, Sí, el óxido de zinc con eugenol, el sí, óxido de zinc modificado y sí. se me escapa uno. Bueno, fueron un poquito más. Voy a repasar. Vimos hidróxido de calcio, el puro, el pasta pasta. El óxido de zinc, eugenol. Vimos el óxido de zinc modificado, el fosfato de zinc, o eso también se le llama oxifosfato. Profe, yo tengo Hola, una pregunta. Ah, no, no, ya no, tranquila. no, no. Ah, bueno. Entonces vimos este, hidróxido de calcio, vimos óxido de zinc eugenolato, vimos óxido de zinc modificado, fosfato de zinc oxifosfato y vimos, ya, hasta ahí. Entonces, ¿qué veíamos de estos? Los hidróxidos de calcio, función, depende si es pasta pasta o si es puro. Si es pasta pasta, me puede servir para cementación de provisionales. Recordemos por acá así rápidamente, vamos a hacer un recorderis súper rápido. Démoslos acá, hidróxido de calcio pasta pasta, mal llamado dical, tiene dos funciones, como en este momento así muy importantes. Una, me puede servir para cementar provisionales, o la otra, que es la más valiosa, pues es el uso que más se le da, es para hacer recubrimientos pulpares indirectos. Lo que va a hacer o la función que va a traer es fomentar o estimular la producción de la dentina reparativa. ¿Listo? El hidróxido de calcio puro, que es este, que está en la presentación, que lo puedo mezclar con anestesia, clorexidina, suero fisiológico o agua destilada, la función va a ser recubrimientos pulpares directos, o me sirve como medicamento que puedo dejar entre cita y cita cuando estoy realizando un tratamiento de endodoncia. Listo, que acá veíamos esta imagen para recordar eso. El óxido de zinc eugenol, presentación, viene polvo, líquido. El polvo es óxido de zinc, básicamente, y el líquido es eugenol. El eugenol tiene unas características particulares, el olor, pues para mí es muy agradable. Hay gente que no le gusta cómo huele, pero huele como a canela, como no sé, me parece chévere. Pero tiene otras características. Es sedante, es decir, disminuye el dolor y tiene como una sensación de picor en la boca. Entonces, cuando se mezcla el óxido de zinc eugenol o el eugenolato, que también así se puede llamar, el paciente puede llegar a presentar como esta situación. Funciones tiene varias. Me puede servir para obturar, como obturación temporal, como una restauración temporal entre cita y cita. ¿Cuál es la situación con esta función? Que lo tengo que preparar en masilla, toma mucho tiempo prepararlo así en masilla. Hay otras opciones ya en el mercado que me facilitan por ese lado esa función. Y lo otro es que no me sirve si la obturación definitiva va a ser en resina, porque el eugenol inhibe la polimerización. Tendría que ser que esté seguro que la restauración definitiva va a ser en amalgama. Otra función que tiene, me sirve para tratamientos de conductos en dientes deciduos, para endodoncia de dientes deciduos. La consistencia para esta función tendría que ser más cremosa. Me puede servir como base intermedia. Yo creo que ayer yo les hablé
de protector dentinopulpar o liner es lo mismo, protector dentinopulpar o liner es lo mismo, pero no les hablé de base intermedia. ¿Ustedes recuerdan cuando vieron operatoria qué es esto de base intermedia? Voy a hacer otro dibujo feo. Feo, pero creo que útil, pues como para entender un poquito esto. Entonces, tengamos acá una muelita. Vamos a ver si ya mejoré la técnica para hacer muelita. Ay, no, nada que ver. Va a ser como un corazón. Bueno, y voy mejorando. Una muelita. Por acá está la pulpa. Unos conductos con escalones. Y supongamos que acá tenemos la cavidad. Y acá vamos a borrar este pedazo y borremos eso. Ay. Bueno, dejémoslo así. Entonces, en esta situación donde la cavidad está muy profunda, ya mencionamos que como está tan próxima a la pulpa, yo puedo poner un protector del órgano dentinopulpar o un liners, que es lo mismo, que ya vimos algunos que tienen esta función. Es el hidróxido de calcio pasta pasta o el ionómero de vidrio, que lo vamos a tocar hoy, pero pues el tipo 4 me sirve también para esto. Pero hay otra función que pueden cumplir los cementos y es que me pueden servir como base intermedia. Entonces, cuando yo doy esta clase, yo doy un ejemplo de cómo sería una base intermedia. Una base intermedia, bueno, no, hagamos las dos. Hagamos una de, que ya hemos hablado de esta, así lo habíamos pintado. Supongamos que este es un protector del órgano dentinopulpar, que se pone acá en el fondo. Chan, 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 chan. Característica del protector del órgano dentinopulpar es que se pone una capita delgada en el fondo. ¿Listo? Para estimular la producción de dentina reparativa y alejar esta pulpa de esta injuria. Pero hay otra opción. Resulta que si yo ya hice esto, bueno, ni siquiera, quitemos esto. Hay otra función que cumplen otros que es como base intermedia. Entonces hagamos una de base intermedia con este. Ay, no me quedó muy grande esa base intermedia. ¿Será que me pinta mucho si lo hago así? Oh, mal, mal. Toca así. Supongamos que todo esto lo rellené, pues, con esto moradito. Listo. Entonces, resulta que esta es la base intermedia, ¿cierto? Una base intermedia también se le denomina aislante térmico. Quiere decir que cuando encima de este cemento que me sirve como base intermedia, yo agregue la resina, a ver, hagamos la resina. Yo agrego acá la resina. Listo. Supongamos que esta ya fue la resina, porque vea, ya le devolví la forma al diente y lo puse la resina encima de la base intermedia. Es un aislante térmico porque me va a cuidar que cuando el paciente vaya a consumir alimentos que sean muy fríos o muy calientes, eso no vaya a tener una filtración o vaya a tener como una repercusión a nivel de la pulpa y el paciente vaya a relatar sensibilidad,
que es uno de los riesgos que uno asume cuando hace una restauración en estos materiales, que después del procedimiento el paciente diga, ay, no, vea, doctor, yo estoy muy contento, me quedó muy bonito, eso tiene la misma forma y el color del diente, pero ¿cómo le parece que yo me como cosas muy frías y a mí eso me pega un corrientazo? Esa no es la idea. Entonces, cuando yo sé que la cavidad está muy profunda y ya voy a poner la restauración definitiva, mejor pongo una base intermedia para evitar que esas situaciones se puedan presentar. Listo, entonces, como un punto diferenciador es que si yo voy a poner un protector del órgano dentino pulpar, puede ser una capa delgada. Si va a ser base intermedia, es una capa más gruesa. Entonces yo a veces les digo a los estudiantes que puede ser como un sándwich, donde la tajada, una de las tajadas es esta de acá abajo, otra tajada es la restauración, o sea, una tajada es el diente, la pulpa y el diente acá abajo. Otra tajada es esto que corresponde a la restauración y esta que viene siendo como el jamón, pero en este caso es como si fuera un salchichón, una tajada gruesa, es la base intermedia, por eso se llama base intermedia, está en la mitad entre la profundidad de la cavidad, que está más cerquita al nervio, y la restauración definitiva. ¿Listo? Entre el sándwich o la base intermedia está entre el diente y entre la restauración definitiva, bien sea en amalgama o en resina. Todo esto porque, como ayer no se los mencioné, resulta que el eugenolato cumple también esa función de servir como base intermedia. ¿Qué pasa con esa función? Que como han llegado otros cementos mejores, más fáciles de manipular, de mezclar y de llevar incluso la cavidad, esa función ya casi no se le asigna al óxido de zinc eugenol. También me sirve como apósito quirúrgico, también lo veíamos por allá ayer, y ya esas son como las funciones del eugenolato. Casi que de todas esas, la que más se utiliza en este momento es quizás la de obturador de conductos de dientes deciduos. Muy bien. Ah, bueno, y manipulación, recordemos que entonces esto es, en loseta de vidrio pongo polvo, líquido, llevo el polvo al líquido y empiezo a mezclar de manera vigorosa hasta que se impregne o se deshaga más bien cada partícula de ese óxido de zinc en el líquido, me quede uniforme y hasta que logre la consistencia para la función que va a desempeñar. Si es para obturación temporal o base intermedia, tendrá que ser masilla. Si es para obturar conductos, bueno, y opósito quirúrgico también sería masilla, pero si es para obturar conductos de dientes deciduos, tendría que ser cremosa. Óxidos de zinc modificado, entonces veíamos dos. Hay uno que se denomina Tembón, pues que tiene como esa marca comercial más común, y hay otro que es un óxido de zinc modificado libre de eugenol, que hay dos marcas muy representativas que son Coltosol y MD Temp. Característica del Tembón, me sirve como el hidróxido de calcio pasta para cementar provisionales. Y viene con una presentación muy similar. Son dos tubos colapsibles, uno es una base, el otro es un catalizador. Lo mezclo en papel de mezcla o pergamino hasta que me quede un color homogéneo y ya, eso lo impregno el provisional en la parte interna con este cemento y listo. El óxido de zinc modificado libre de eugenol, que puede ser el Tembón o el Coltosol, característica, ya viene preparado, solo tengo que dispensar la cantidad suficiente que requiero para obturar de forma temporal una cavidad. Esa es la única función que tiene. Muy bien, ¿este cuál es? Allá. El fosfato de zinc, que también se puede llamar oxifosfato, les decía que tiene una característica que es negativa y es que dentro de la composición el líquido tiene ácido fosfórico. Es irritante dental, o sea, puede alterar la pulpa. Entonces, como eso se ha venido identificando con el tiempo, de todas las funciones que cumple, hay unas que ya no, pues como hay otras versiones de otros cementos mejor, con mejores beneficios o respuestas en el diente,
esas funciones se han ido como delegando, pues relegando más bien. Entonces, característica, bueno, presentación polvo líquido, el polvo es óxido de zinc, el líquido tiene esto pues de ácido fosfórico al 35, cuando se mezclan libera calor, entonces tiene una reacción exotérmica, se mezclan en loseta de vidrio, voy a poner ahí el líquido que puede ser 1 o 2 gotas y voy a poner el polvo, pero el polvo lo voy a dividir en 4, 8 o 16 partes para disminuir la acidez que tiene el cemento. Voy a llevar el polvo al líquido, mezclar de forma vigorosa hasta que se impregne todo ese polvo en ese líquido. Cuando ya logre la consistencia, pues, y no mentiras, sigo agregando el polvo hasta que logre la consistencia que necesito según la función que vaya a cumplir. Entonces, una función que todavía tiene mucho peso es para cementar de forma definitiva. Entonces, yo puedo cementar con esto, pernos, coronas, bases no, estas bandas de ortodoncia o aparatología fija ortopédica. Para esa función yo tengo que hacer la consistencia cremosa, como si fuese colbón, para que se cemente esas o se unan esas dos superficies. Como base intermedia, la verdad no es que sea una función muy adecuada en este momento, considerando que es muy ácido y que hay otros cementos que cumplen esa función de una manera más chévere, pues más amigable con el diente. A no ser, porque este cemento es económico, a no ser que el diente ya no tenga pulpa. Si el diente ya tiene un tratamiento de endodoncia, recuerden cuando veíamos que se terminaba un tratamiento de ortodoncia, te daba una cavidad muy grande para rellenar con una restauración. Entonces uno puede poner es como una base intermedia que puede ser de oxifosfato porque pues ya no necesito cuidar la pulpa y sobre esa base ahí sí poner la restauración definitiva. Muy bien, yo creo que hasta ahí veíamos. Ah, bueno, y como se fragúa o se endurece tan rápido, tengo entre 60 y 90 segundos para mezclar y llevar al sitio donde lo necesito. Muy bien. Sigamos con otro. Este no lo vamos a ver, silicato no, porque eso ya no se usa, silicofosfato tampoco, ni siquiera lo vamos a medio mirar porque luego nos confundimos con tantos nombres raros. Cementos de polímeros sí se utilizan todavía y es importante que lo reconozcamos porque sí, todavía no, son de los cementos más actuales. Se llaman de polímeros o también se les puede llamar cementos resinosos porque miren la composición, hay dos subgrupos, unos que son derivados de resinas acrílicas de autopolimerización y los otros son de resinas compuestas. Entonces, cuando ustedes veían operatoria, veían esos distintos tipos de resinas, las resinas compuestas, las resinas acrílicas. Entonces, como tienen esa base, dentro de su composición están hechos a base de resinas, de componentes de las resinas, por eso también se llaman cementos resinosos. Tienen ventajas a nivel estético porque tienen varios tonos, como las resinas. Entonces, si yo voy a cementar de manera definitiva una corona que va a estar en el sector anterior, maravilloso, porque yo puedo elegir este cemento resinoso de un color similar al diente o a la corona, que es la que voy a cementar en ese punto, y eso le va a dar más una garantía de estética, pues también tanto para el operador, el odontólogo, como para el paciente va a quedar más satisfecho porque va a ser mucho más natural. Son como las resinas, pues tienen alta dureza, muy buena adhesión, y sirven, o bueno, no, o desventaja, tienen que son más costosos, pero digamos que eso a la larga no viene siendo tanta desventaja porque los resultados van a ser muy positivos para el paciente. Y algunos necesitan como ese acondicionamiento previo para poderlo usar. Como son a base de resina, entonces algunos fabricantes recomiendan, vea, primero aplique ácido, después aplique adhesivo y después ahí sí ponga el cemento resinoso para poder hacer esa cementación. Entonces miren, acá vemos, estos son inline
y online, que son como que se reemplazan algunos fragmentos de los dientes pues, que hacen falta, pero no se hacen directamente en la boca del paciente, sino que esto los hace el laboratorio y ya en la consulta uno los cementa pues ahí en la zona que está pendiente. Coronas, esta es la indicación, poder cementar de manera definitiva, pernos, coronas. Espérenme un momento. Eh, Listo. Entonces íbamos por acá en los cementos resinosos. Muy bien. Entonces, función principal va a ser la cementación definitiva de pernos o coronas o estas incrustaciones. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, ya las hemos visto. Alta resistencia al desgaste, no tienen solubilidad marginal. Eso se refiere a el surco gingival libera como un líquido, un fluido crevicular. Entonces, este cemento no se altera al contacto con esos fluidos que puedan estar ahí aledaños o en torno a esas coronas que se van a cementar de forma definitiva. Otra ventaja, sobre todo para ustedes, bueno, y para el clínico también, es que son de fácil manipulación, porque estos son unas jeringas que ya vienen listas, simplemente es oprimir y sacar la cantidad suficiente y listo. Bueno, ya les dije esto, que puede requerir este acondicionamiento previo de ácido adhesivo. Es muy sensible a la contaminación y puede el paciente llegar a presentar sensibilidad, pero es lo mismo que con las resinas. Yo tengo que garantizar que cuando lo esté aplicando, todo el ambiente esté seco, que no haya ningún contaminante, que el paciente no vaya a poner la lengua en esa zona donde estoy trabajando, que se vaya a contaminar. Y bueno, hay otras presentaciones. Cuando uno dice, ¿quién me recuerda de los que están por ahí conectados? ¿Qué es eso de autopolimerización? ¿A Que qué no le suena? necesitan de la lámpara de fotocurado para endurecerse. Exacto, muy bien. Entonces, cuando hablamos que hay unos cementos resinosos que son de autopolimerización, quiere decir que no tengo que usar, como las resinas, la lámpara de fotocurado. Cuando dice fotopolimerización dual, es porque puede, no, ¿por qué no? Porque necesita la lámpara de fotocurado. Y cuando dice dual, es porque tengo la opción de acelerar el fraguado o la polimerización con el calor que me proporciona la lámpara o simplemente esperar un tiempo y eso se va a endurecer solo. Eso ya también lo vimos, es mejor dicho, los usos de esto es para poder cementar de forma definitiva lo que haya. O sea, las coronas, los pernos, venga, miremos por acá, cementos resinosos. Entonces, miren, por ejemplo, esta presentación. Esto son dos tubos, pero cuando uno presiona esto, o sea, lleva esta superficie a este punto, ya salen las dos porciones iguales, simplemente se mezcla con el FP3 y se lleva a la zona donde se vaya a trabajar. Estos, miren, también vienen como dos jeringuitas, son como dos materiales acá, pero ya acá se mezclan con esta cánula
y listo. Es simplemente sacar la cantidad que se requiere de ese cemento y ya. Esto, la verdad, se parece incluso pues como a una jeringa de resina. Es muy fácil, miren, es acá simplemente depositar. Por eso vienen varias cánulas, porque yo utilizo una y de pronto ya se me contaminó, entonces listo, de un solo uso, deséchela, le cambia la cánula acá y listo. Esto es de muy fácil manipulación. Muy bien, claros con lo que llevamos de cementos hoy. Esto ya se los conté. Acá lo que van a hacer es como mostrar ese paso a paso para hacer uso del cemento resinoso. Primero se podría aplicar ácido, después se podría aplicar como un primer o un adhesivo. Esto es para el caso de cementar un perno, pues o una incrustación. Después se mezcla o se prepara pues el cemento resinoso que ya no viene haciendo jeringas separadas, sino como les acabo de mostrar que vienen ya juntos, es simplemente dispensar y listo. Esto es un léntulo y con el léntulo están llevando el material, el cemento resinoso, dentro del conducto para después cementar ese perno o ese poste y ya sobre él poder diseñar el muñón sobre el que va a ir la corona o la prótesis fija. Este, por ejemplo, en este caso requiere polimerización con lámpara de fotocurado. Se retiran los excesos, se polimeriza, ya sobre él se diseña el muñón y ya este diente está preparado para ubicar ahí una corona fija. Listo, acá hay unas marcas, pues yo no les voy a hablar de marcas porque pues no es necesario, pues hay muchas marcas así como lo hemos mencionado con otro tipo de cosas que utilizamos pues en nuestra rutina. Bueno, este cemento de policarboxilato de zinc tampoco olvidémoslo porque eso ya no se usa. Esto sí, los cementos de polialquenoato de vidrio sí los utilizamos y son los que conocemos como ionómeros de vidrio, que vienen en la presentación, así viene una caja con un frasco con polvo, otro de líquido. El polvo tiene vidrio de fluoroaluminosilicato o FAS y el líquido tiene varios componentes. Dentro de eso, miren que tiene también ácido, tienen algunos tipos de ácido y agua, pero miren que tiene mucha cantidad de agua y en ácido es poquito, o sea, no es tan agresivo, no tiene la concentración que tiene el oxifosfato. Tiene otras características que casi que lo hacen como el cemento ideal. Lo único que le falta al ionómero de vidrio para pasar el cemento ideal, porque además tiene muchas funciones, es que sea más barato, porque si uno lo compara con otros que ya hemos visto, es un poco más costoso. Entonces, características así como chéveres o importantes de este ionómero de vidrio es que pues es muy resistente, tiene baja reacción exotérmica, es decir, que no se va a alterar en contacto con elementos de calor, no se experimenta contracción de polimerización, es decir, que cuando polimerizo el ionómero, cuando son de polimerización con la luz, no se va a contraer, es decir, que se va a volver como más pequeño y se va a desligar de las paredes de la zona donde lo estoy ubicando, ¿no? Tiene una estabilidad dimensional no es en tiempo, en un medio acuoso. Es decir, que cuando el paciente come cosas líquidas o con la misma saliva, que la boca todo el tiempo está húmeda, no se va a alterar. Tiene alta biocompatibilidad, es muy estético porque también lo puedo encontrar en distintos tonos. Entonces, según donde vaya a trabajar, yo puedo ubicar cuál es el tono adecuado. Tiene unas características adhesivas a esmalte de dentina, es decir, es muy compatible con el esmalte y la dentina y se va a adherir
durante mucho tiempo pues allí. Libera flúor, esto es maravilloso, porque si libera flúor quiere decir que es un cemento anticariogénico. Y bueno, sensible a la humedad en los primeros minutos, esto es pues igual una característica que igual aplica para todos los cementos. Yo tengo que mantener el campo de trabajo muy seco para evitar que el resultado sea desfavorable. Hay 5 tipos de ionómeros. Entonces es importante que lo reconozcan porque puede que en el sitio donde estén trabajando tengan solo 1, 2 o 3, puede que no manejen todos los tipos de ionómero. Y según el tipo de ionómero está la función. Entonces el ionómero tipo 1 sirve como cementante definitivo. Entonces ahí puedo cementar coronas, incrustaciones, los pernos o los núcleos y tiene un espesor de capa delgado, precisamente porque si yo voy a utilizarlo como un cementante definitivo, es como el colbón, yo puedo depositar una capa delgada y me va a adherir dos superficies de forma adecuada. El ionómero de vidrio tipo 2 me sirve como obturador definitivo para hacer restauraciones estéticas a nivel interproximal de los dientes anteriores, como es el caso de las cavidades clase 3, no tan clase 2. Clase 3, ustedes vieron en operatoria la clasificación de Black de cavidades. Hola, pueden poner en el chat. Profe, yo que recuerde, no. Pues yo, no sé los demás. A ver, miremos. Clasificación de cavidades. Profe, yo quería preguntar, es que el tipo 2 ¿para qué sirve? ¿Para obturación definitiva? Sí, ya les voy a mostrar con Ah, estas cavidades en qué casos. Miren estas situaciones. Si una caries está así como a nivel palatino o está en oclusal, para ese señor Black, eso lo clasifico como una cavidad clase 1. Una cavidad clase 2 es cuando en los dientes posteriores se extiende más allá de oclusal, entonces es oclusomesial, oclusodistal, UMD, bueno, cuando se extiende más allá es clase 2 en posteriores. Es clase 3 cuando es así, miren, solo interproximal de dientes anteriores que no involucre el ángulo. Si ven, esa solo es como una cosita pequeñita que tiene el paciente, una caries interproximal que todavía no ha comprometido el ángulo. Clase 4, esta se ve mucho cuando un paciente tiene un trauma, una fractura en dientes anteriores, que es que se ve involucrada la superficie interproximal del diente anterior, pero involucra el ángulo. ¿Listo? Clase 5 son las lesiones cervicales, entonces una abrasión, una fracción, esto y en cervical de anteriores y posteriores, eso es una cavidad clase 5. Y clase 6 son las cúspides. Entonces, un ionómero de vidrio yo lo puedo utilizar para restauraciones pequeñas, en este caso podría ser para una cavidad clase 3, que además no requiere mucha fuerza porque es que el ángulo sí va a tener una función más importante que esto. Esta superficie acá yo la puedo reemplazar con un ionómero de forma definitiva y no va a tener mayor problema el paciente. O en una cavidad clase 5, que serían estas a nivel cervical, porque no requiere, esta superficie no requiere fuerzas de masticación. Entonces ahí podría poner ionómero de vidrio de forma definitiva. ¿Cuándo más voy a poner ionómero de vidrio de forma definitiva? En, en dientes deciduos. Entonces, los odontopediatras usan mucho los ionómeros como una restauración definitiva de dientes deciduos porque las cavidades son muy pequeñas. Una pequeñita, listo, póngale ahí un ionómero.
Estas cavidades chiquitas se puede poner un ionómero de forma permanente, pues o definitiva. Estas cavidades chiquita puede ser con un ionómero que se haga la restauración. Muy bien. El ionómero de vidrio tipo 3 es el que sirve como sellante de fosas y fisuras. El ionómero de vidrio tipo 4 es el que me sirve o como liners, que un liners es un protector del órgano dentino pulpar, o como base intermedia, que ya vimos que la base intermedia es un aislante térmico. Entonces, por eso, a veces el odontólogo, si tiene esta situación, a ver, uno dice cavidad, preparación para amalgama. Hola, Ay, profe, qué pena. dime, ¿Qué tranquila. sirve el tipo 4? El tipo 4 es el que estamos explicando, sirve como liners que, o base intermedia, las dos funciones. Cuando uno dice liners, es lo mismo que decir protector del órgano dentinopulpar. Que de los que hemos visto, otro que cumple esa función es el hidróxido de calcio pasta-pasta, que es protector del órgano dentinopulpar, ¿cierto? Entonces, el ionómero de vidrio tipo 4 también cumple esa función. Y el ionómero de vidrio tipo 4 también me sirve como base intermedia, que ahorita en el dibujito, este dibujo estrella que hicimos hoy, veíamos que la base intermedia es una capa más gruesa que me sirve como aislante térmico en cavidades que son muy profundas. ¿Listo? Entonces les estaba mostrando por acá esto. Supongamos que el paciente tiene esta situación, una cavidad muy profunda, y esta es la preparación que le están haciendo para una amalgama. Si el odontólogo no le alcanzó el tiempo o quiere esperar como la respuesta del tejido y no va a hacer la restauración definitiva en esta cita, él puede dejar un cemento temporal acá y programar una nueva cita. Y muchas veces el cemento temporal que deja es un ionómero de vidrio, porque va a ser muy resistente, porque yo lo voy a tener que polimerizar y va a ser muy rígido, entonces me va a servir mucho como cemento, como obturación temporal. Y en la siguiente cita yo puedo dejar ese ionómero de vidrio como una base intermedia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el odontólogo? Desgastar, no quitar todo el ionómero. Va a quitar solo la superficie donde va a ser reemplazada por restauración en amalgama o en resina. Y va a dejar una capa gruesa como base intermedia. ¿Sí me dice entender ahí con ese ejemplo? Porque eso sí es fundamental. Van a ver que lo van a utilizar mucho como obturador temporal, porque en una siguiente cita simplemente quitan el pedacito que no va a ser pues parte o no tiene como esa función de base intermedia y ya. Y sobre eso es que ponen la restauración definitiva. Bueno, el ionómero de vidrio tipo 5 es el que sirve para realizar muñones. Ahorita veíamos por ahí un muñón, ¿cierto? Cuando un diente está muy comprometido a nivel de corona, pero se quiere tratar de conservar esa raíz y esa estructura como tal, entonces se puede poner un perno dentro del conducto y sobre el perno diseñar un muñón sobre el cual va a ir, muñón de diente, la prótesis fija. Entonces, miren este caso, el remanente de diente viene como hasta acá, pero si yo pongo una prótesis hasta ahí, esa prótesis se va a caer, no tiene dónde sostenerse bien, no va a tener estabilidad. Entonces, tengo que crear como otra superficie de diente, y eso lo puedo hacer con ionómero de vidrio. Miren, acá ya después de eso lo tallan pues más bonito, y ya sobre estos muñones hechos en ionómero se va a poder poner una corona o una prótesis fija. Listo, ¿qué tienen que hacer ustedes en el consultorio? Porque ustedes van a ver, les voy a mostrar acá marcas comerciales de ionómeros de vidrio.
Miren, acá hay un montón. Ustedes van a ver esos frasquitos en el consultorio. Y usted, eso parece un número de vidrio. Falta ver cuál será la función. Entonces, siempre revisen la ficha técnica. Ficha técnica de... Entonces ellos traen como un papelito envuelto dentro de la caja y ahí me está diciendo toda la información. Me dice para qué sirve, cómo se mezcla, cómo se conserva. El encargado de hacer la recepción de los insumos que llegan desde el proveedor, el encargado de registrarlos en las planillas, de almacenarlos, de dispensarlos cuando se van a usar y de desecharlos cuando ya se consumen o se vencen, son los auxiliares. Ustedes tienen que estar súper empapados de, bueno, ¿yo qué hago con esto? Entonces no es como yo creo, yo me imagino, es que en el SENA me parece que me dijeron, no, oriéntese por lo que diga la ficha técnica del fabricante, porque entre marcas también cambian. Entonces, revisen eso muy bien. Ahora, esta cajita de ionómero, aparte de tener el frasco con el polvo y el gotero con el líquido, trae este papel, este bloque de papel de mezcla y tiene esta cucharita que es dispensadora. Entonces, ¿cuántas gotas de líquido con cuántas cucharitas de polvo tengo que mezclar? Que eso también depende del fabricante. Hay unos que dicen, vea, 1 con 1, una cucharita de polvo con una gota de ionómero, haga la mezcla y esa va a ser la cantidad suficiente. Como hay otros que dicen, no, es una de polvo con 2 de líquido. Eso depende del fabricante. Entonces, invitación a que siempre revisen eso, porque eso se tiene que ser muy preciso. Este es uno de los, me les decía ahorita, de los cementos que son más costosos, quizás de los que vimos hoy o de los que hemos visto, los cementos resinosos y los ionómeros son los más costosos. Entonces hay que hacer un uso racional de ellos, porque si yo no lo mezclo bien, no puse las porciones adecuadas que decía el fabricante, vea, es que estos frasquitos son demasiado pequeños. Entonces usted va y bota una porción de ionómero. Uno puede decir, vea, este ionómero, a ver, yo me acuerdo cuando yo compraba, hay una marca que me recuerdo mucho que solía comprar que vale como 250.000 pesos y es esto. Es así de chiquito, eso es como, no, es que es una cosita de nada. Entonces, si uno dice 250.000 pesos y que de ahí salgan 10 porciones de ionómero, quiere decir que cada porción son 25.000 pesos. Entonces, usted bota una porción porque le quedó mal la mezcla, porque no puso las cantidades suficientes, ahí se botaron 25.000 pesos, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado y seguir esas recomendaciones. Muy bien, ¿qué más les cuento así del ionómero importante? No, yo creo que... Acá, bueno, manipulación, hay que pues aislar muy bien el campo, hacer profilaxis, lavar, airear, agitar el frasco con el polvo, mezclar en este papel pergamino, sacar las dosis pues que indique el fabricante y eso también puede ser o de fotopolimerización o autopolimerización, hay también distintos tipos. Bueno, esto ya... Acá vemos que puede ser necesario, según la marca o el tipo de ionómero, hacer una preparación previa para su uso. Entonces puede ser que necesite ácido, después necesite como un primer o un adhesivo y después sí ubicar el ionómero y fotopolimerizar. Pero pues eso depende pues del fabricante. Acá vemos que lo que van a hacer es que tienen un diente acá con un tallado, esto parece ser un molar, y entonces van a poner una corona, una prótesis fija, primero ácido, después el adhesivo, después fotopolimerizan,
Después, pues impregnan un poquito de adhesivo la corona, ponen o mezclan el ionómero y cementan la corona, o sea que ese sería un ionómero de vidrio tipo 1. Y acá lo mismo, ácido, se lava, se enjuaga, se seca, se aplica el adhesivo, se polimeriza, se adecua también la prótesis fija, se cementa con el ionómero y se fotopolimeriza. Y por último, entonces vamos a ver los compómeros, que los compómeros es una síntesis o es una mezcla entre cementos a base de ionómero de vidrio combinado con cementos de polímeros o de resinas compuestas. Entonces, como es esta fusión entre estos dos cementos tan buenos, su función va a ser restaurador definitivo para cavidades clase 3, que ahorita veíamos que son esas cavidades que se pueden formar por caries a nivel interproximal de dientes anteriores, pero que no comprometen ángulo, o cavidades clase 5, que son las que se generan a nivel cervical. Profe, Dime. qué pena, has quedado muy rápido. Ah, no, tranquila, yo vuelvo y me... ¿Con cuál? ¿Con este compómero? Sí, los compómeros con que se mezclan. Ah, listo, ya vuelvo y les explico. Los compómeros son una fusión, o sea, es un cemento que tiene fusionados como la composición de los ionómeros de vidrio con los cementos resinosos. Esos dos como que se fusionaron y dieron como resultado un compómero. Y tienen como función la restauración definitiva. Es un cemento que me sirve como un restaurador definitivo porque tiene las características positivas de ambos tipos de cementos, los resinosos y los polialquenoatos de vidrio, que son los ionómeros pues, de vidrio. Entonces recordemos que ahorita les mostraba las cavidades de Black y que la clase 5 son estas que vemos en esta imagen, que son las que se pueden generar a nivel cervical porque hay abrasión o adfracción en el paciente, o las cavidades clase 3, que son las caries interproximales, las cavidades que se generan por caries interproximales, pero que no involucran el ángulo. Entonces, esas dos cavidades, si ustedes lo analizan, la 3 y la 5, si el paciente mastica, esa superficie directamente no requiere resistir esas fuerzas de la masticación, porque no están comprometidas directamente. Entonces, un ionómero de vidrio, o pues en el caso de ionómero de vidrio tipo 2, o un compómero, sería una buena opción porque pues me sirve como material restaurador definitivo, porque tiene unas características pues que como estética, liberan flúor, entonces es anticariogénico, es de fácil manipulación, puede ser más económico, el tratamiento puede ser más económico para el paciente, entonces, bueno, eso ya se pone como a consideración entre el odontólogo tratante y el paciente. Muy bien, eso sería el último cemento. Eh, Así como a modo, voy a contar acá con los dedos y ustedes me ayudan si de pronto falta alguno. Realmente, ¿cuáles son los cementos que tenemos que reconocer en odontología? Está hidróxido de calcio, puro pasta a pasta. Está el óxido de zinc eugenol, que también se llama eugenolato, es el mismo cemento. Está el óxido de zinc modificado, que ahí veíamos Tembón, y los que sirven como material obturador temporal, como el coltosol NMD Temp. Está el oxifosfato, que también se conoce como fosfato de zinc. Están los cementos resinosos o polímeros, es lo mismo. El ionómero de vidrio o polialquenoato de vidrio. Los compómeros. ¿Y qué otro me falta ahí? ¿Quién recuerda por ahí? Ahí llevamos 7. Entonces uno a veces ve eso como todo largo, como que es un montón de cosas, pero no, realmente son 7 cementos. Que hay algunos que tienen muchas funciones, pero como les decía, hay otros
más chéveres, más evolucionados o que son más prácticos a la hora de utilizar o que te generan mayores beneficios para el paciente y por eso no, esas funciones específicas han sido como reemplazadas por otros. ¿Dudas con esto? Profe, o sea que los que usted mencionó ahí son como los más utilizados como en odontología. Sí, son esos. Ah, La bueno, verdad, sí. Si ustedes reconocen estos, bueno, y ahí faltaría pues el cemento de Grossman, que lo vimos en endodoncia, que es con el que se obturan pues los conductos de dientes permanentes, pero la verdad es eso, esos 7 son los que ustedes tienen que reconocer en odontología. ¿Qué tienen que reconocer de cada uno? ¿Cuál es la presentación comercial? Es decir, yo lo veo en un gabinete, ¿cómo sé cuál es cuál? Hay unos que se parecen, sí, pero pues ya obviamente puedo leer, puedo mirar pues ahí como lo que diga el fabricante, pero como que a simple vista ustedes más o menos sepan que no es lo mismo un cemento resinoso a un MD Temp, a un Coltosol. Es completamente distinto ahí la presentación. Hay cuales se asemejan que tengan, por ejemplo, polvo y líquido, de los que vimos. Está el oxifosfato, está el ionómero de vidrio, están los compómeros, y yo creo que ya. Los otros vienen en presentaciones muy distintas. Bueno, polvo y líquido está también el eugenolato, pero los otros son tubos colapsibles como el fosfato, el hidróxido de calcio pasta pasta o el óxido de zinc modificado tipo tembón. Y ya, pues ahí está como en cuanto a presentación. Lo otro que tienen que saber es cómo se hace la mezcla, si lo hago en loseta de vidrio o si lo hago en papel pergamino. Entonces, en papel pergamino de mezcla, ¿cuáles se hacen de los que vimos? Hidróxido de calcio pasta pasta, ionómero de vidrio, cementos resinosos, compómeros, creo que ya. En loseta de vidrio, el eugenolato es loseta de vidrio, el hidróxido de calcio puro es loseta de vidrio, el oxifosfato es loseta de vidrio y creo que ya ahí estarían todos. Tengo que saber cuánto tiempo de mezcla tengo. Todos me dan buen tiempo de mezcla. Los que requieren polimerización, pues hasta que yo lo polimerice, no sé de que sea de auto, tengo que mirar qué dice el fabricante, cuánto tiempo se polimeriza por sí solo, pero todos me dan un buen tiempo de trabajo. El único que me limita en el tiempo es el oxifosfato, que es entre 60 y 90 segundos, pero de resto me da buen tiempo de mezcla y de preparación o de adecuar la superficie donde va a ir. ¿Qué otra cosa ahí habría que considerar? Bueno, el uso, ¿cuál es la función? Que hay muchas funciones por cemento, pero hay unas que priman dependiendo del tipo de cemento. Entonces la invitación es a que de manera ya también muy autónoma ustedes revisen estas grabaciones, que revisen lo que hemos visto pues hasta ahorita de cementos dentales. Voy a buscar. Vamos a ver si nos da. Miremos el eugenolato. Miremos cómo se mezcla el eugenolato. Vamos a ver si encontramos, yo sé que hay pues de todos, para que hagamos como este cierre de tema de los cementos dentales. If you're serious about your business, you need to build systems. And you have to find a great tool like money.com to do it. So my biggest struggle. Entonces, miren, importante ahí es que yo tengo que utilizar
todo el extremo activo de la espátula. Si ven que se recuesta, se apoya en la loseta para poder utilizar toda la parte activa. Listo, entonces miren que incluso ahí ya al final se estaba haciendo como difícil la mezcla porque se va volviendo como más rígido, más duro, pero hay que, si va a ser obturador temporal, que era la situación que estaban planteando ahí, hay que mezclar y mezclar hasta que se impregne todo, hasta que me quede la loseta muy limpia, porque ya logré mezclar todo ese polvo con ese líquido y me quedó en masilla. Muy bien, miremos ahora cómo se mezcla un hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio, pasta, pasta. De calcio en su presentación pasta a pasta o fraguable, también conocido en su presentación comercial como dical. Recordemos que el hidróxido de calcio es un material perteneciente a los protectores del órgano dentino pulpar y perteneciente al grupo de los liners, razón por la cual solo se debe aplicar 0.5 milímetros sobre la pared pulpar para hacer un recubrimiento pulpar indirecto. Para la preparación del material se requiere el hidróxido de calcio en la presentación de base y catalizador, el papel parafinado y una espátula metálica. Inicialmente, dispensamos sobre el papel parafinado la base y el catalizador en la misma proporción que dispensamos la base. Con la espátula hacemos una mezcla homogénea y en este momento estamos listos para llevar este material a la cavidad y hacer la protección del órgano dentinopulpar.
Listo. Muy bien, miren que esa no se demora. Se demoraba más el eugenolato. Esto no tiene ciencia. Simplemente dispensar porciones iguales y mezclar hasta encontrar una capa o una uniformidad entre los colores pues, de la base y el catalizador. Otro es el hidróxido de calcio puro. Miremos acá el hidróxido de calcio puro. Recordemos que el hidróxido de calcio puro es un material perteneciente al grupo de los protectores dentinopulpares, con el cual se realizan recubrimientos pulpares directos. Para la preparación de este material se requiere una loseta de vidrio, una espátula metálica, el hidróxido de calcio puro y una solución para mezclarlo. Esta solución puede ser solución salina, solución anestésica o agua destilada. En el día de hoy lo prepararemos con agua destilada. Inicialmente procedemos a dispensar el hidróxido de calcio en la loseta de vidrio y seguidamente el agua destilada. En este caso, solo dispensamos una pequeña gota. Realizamos una mezcla, que el material nos quede homogéneo y de consistencia cremosa. Recogemos el material y cuando nos queda en una consistencia cremosa, estamos listos para llevarlo a la cavidad y realizar el recubrimiento pulpar directo. Listo, recordemos que aparte de ser material de recubrimiento pulpar directo, también puede servir como material temporal dentro de un conducto entre citas y citas del tratamiento de endodoncia en dientes permanentes. Miremos ahora el oxifosfato. Ven que esto mismo que yo estoy haciendo lo pueden hacer ustedes en la casa. Simplemente revisar videos y con eso repasan. Ahí están mirando la presentación, están mirando la función y la mezcla. Técnica de preparación del cemento de fosfato de zinc. Para preparar el cemento de fosfato de zinc tenemos el polvo y el líquido. Esta es de una marca determinada. Cualquier técnica de fosfato de zinc se prepara más o menos siguiendo este sistema. Cuando vamos a preparar un material, recordemos siempre mirar el prospecto o la literatura que acompaña a la bio para preparar correctamente según las indicaciones del fabricante. Vamos a proporcionar el polvo, una cucharita de polvo de fosfato de zinc, bien atrás, depositamos sobre el vidrio. Y luego este cemento nos indica que tenemos que colocar 4 gotas del líquido. El líquido en este caso es el ácido fosfórico. 4 gotas. ¿Qué hacemos con el polvo? Vamos a darle una forma cuadrangular. ¿Para qué? Para hacer divisiones de este polvo y llevar en pequeñas porciones al líquido. Una vez que le dimos la forma cuadrada, dividimos este polvo en 4 partes, por la mitad y luego así la otra mitad. Esta primera mitad volvemos a dividir en 2 partes, o sea, otra vez por la mitad.
Y por último, esta primera volvemos a dividir en dos partes. ¿Para qué hacemos esta división? Para que las primeras porciones llevadas al ácido sean las más pequeñitas. De esta manera evitamos o disminuimos un poco la acidez de este cemento. Ese es el fundamento por el cual se hace esta división en 6 partes. Entonces, cada una de estas partes se prepara por un espacio de tiempo limitado. Así, estas dos primeras porciones se preparan durante 10 segundos cada una y el resto se prepara por 15 segundos. Se tiene entonces un tiempo de preparación de 1 minuto y medio, o sea, de 90 segundos. Vamos a empezar entonces a preparar. Llevamos entonces la primera porción, mezclamos en una superficie amplia de la loseta, tenemos que mezclar por 10 segundos. Llevamos nuevamente la otra, mezclando también por 10 segundos, siempre en espacio amplio para que el calor que se está produciendo se difunda mejor. Luego llevamos la otra porción que espatulamos ya por 15 segundos, o sea, un poquito más de tiempo, ocupando, como decíamos, un espacio amplio con movimientos circulares. Llevamos la otra porción también por espacio de 15 segundos. Con esto se va neutralizando la acidez del ácido fosfórico. Luego este otro trozo, digamos, de polvo, la otra porción de polvo. Y por último, mezclamos todo. Ahí tenemos más o menos ya 80 segundos. Y le damos un espatulado final rápido otra vez. Así tenemos, ven ustedes, una consistencia apropiada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El tiempo de preparación, entonces, vamos a recordar 90 segundos, es decir, 1 minuto y medio. El tiempo de trabajo es de 2 minutos, desde que empezamos la mezcla hasta su terminación, que es así como tenemos que obtener. Y el tiempo de fraguado será de 4 a 6 minutos. Entonces, una vez que tengamos la cavidad, vamos a tomar un trocito del cemento y llevamos solamente en el piso cavitario. Siempre tenemos que cuidar de probar primero nuestro instrumento, nuestro condensador, si se adapta bien a la cavidad para poder hacer el condensado, porque a veces nos encontramos con la sorpresa de que nuestro instrumento no cabe en la cavidad. Entonces colocamos solamente en el piso cavitario. Como ustedes saben, las bases no deben quedar por el borde cabo. Si eso ocurre, como eventualmente puede ocurrir, tomamos una sonda exploradora y con ella paseamos por el borde cabo de la cavidad, eliminando posibles restos del material. Con esto terminamos entonces la técnica de preparación y de aplicación del cemento de fosfato de zinc, que es un material utilizado por mucho tiempo ya en la profesión y hasta hoy se lo sigue utilizando, si bien ya es sustituido en gran parte por el cemento ionómero de vidrio. Para concluir entonces, repasemos nuevamente la técnica. Bueno, listo, no repasemos la técnica nosotros porque ya hemos hablado hoy mucho del oxifosfato. Miremos otro, a ver qué otro nos falta. Eugenolato, oxifosfato. Miremos ionómero de vidrio. Por ejemplo, para esta marca, en la tapa ya dice que es 1 y 1.
uno de polvo por una gota de líquido. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end of the night. That airplane in the night sky like shooting stars. I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get it to that subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if you can make some wishes out of airplanes, then maybe, maybe I go back to the days before the politics that we call the rap game, and back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is all they made of what's up, Bobby Ray. So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. I could really use a wish right now. I could really use a wish right now. Listo, miren. Esa es la consistencia del ionómero de vidrio, tampoco toma mucho tiempo. Miren que el video dura 3 minutos, la mezcla no se demoró todo eso, se demoraron incluso mientras ponían era la porción de polvo con la porción de líquido. Miremos cemento resinoso. Asimismo, como el ionómero de vidrio, se mezcla el compómero. Ay, está en inglés. ¿Será que todos están en inglés? Pero bueno, recordemos que esta no requiere mezcla, ya viene listo, es simplemente sacar una porción en un bloc de mezcla y ya se lleva con el FP3 a la cavidad o a la superficie donde se requiere. Puede que requiera como un adhesivo o un primer antes de, pero miren, es súper fácil, es simplemente dispensar presionando. Tiene una característica importante y es que viene también en varios tonos, entonces le da mucha estética a las restauraciones protésicas definitivas. Sirve para cementar también postes o pernos, pues como lo conocemos. Esa es como la presentación. Realmente es que yo no creo que vayan a mostrar cómo se ubica, porque es que eso no tiene ciencia. Es simplemente presionar para que salga ya la mezcla lista. Miremos si muestran. No. Miremos el...
Tembón. Ya con este yo creo que terminamos por hoy. Okay, now that we have polished the temporary to make all the edges nice and smooth, Bueno, ahí lo que están diciendo es que con este tembón van a cementar un provisional. Entonces ahí tienen ya la preparación, miren que ahí ya está un diente tallado, tienen ya el temporal, pues o el provisional, y ya lo que van a hacer es mezclar el tembón que viene en 2 tubos colapsibles, viene una base, un catalizador. Bueno, ellos lo que van a hacer acá también es el provisional. Venga, ahorrémonos lo del provisional. Y esto es como un hidróxido de calcio pasta a pasta. Cojo una porción de la base, cojo una porción del catalizador que sea la misma cantidad y simplemente lo mezclo hasta que quede una mezcla homogénea. Y apenas ya quede completamente uniforme esa mezcla, ya está listo para llevarlo a la cementación del provisional. Bueno, ahí creo que antes de la mezcla van a hacer el provisional. Espérenme. Ah, no lo están probando. Esto es muy fácil, no toma tiempo, es simplemente mezclar base catalizador hasta que me quede uniforme el tono. Miren que queda como beige, pues como un color, como un, sí, como un marfil. Ya quedó uniforme, se impregna el provisional en la parte interna, entonces es como una capita, como si fuera colbón. Miren que es cremoso. Y ya simplemente ya se ubica en la zona donde va a ir el provisional y luego se retiran los excesos, porque cuando se presiona pueden salir excesos como ahí en la parte de cervical y ya se retiran y listo. Esperar a que fragúe y eso es todo. Eso no tiene ciencia. Chicos, bueno, ¿qué dicen los de silicato? No, silicato ya no se usan, entonces no mencionemos esos porque lo pasado, eso sirvió en algún momento, pero no funcionó muy bien, entonces ya no lo utilizamos. Bueno, entonces miren, la invitación es que les queda la grabación de cementos. Si quieren les subo la presentación, aunque me parece que se enredarían más porque como hay unos que ya no se usan, pues para qué tener como tanta información. Pero también si ya tienen claro esos 7 cementos que vimos hoy, la invitación es a que revisen esto, los videos. En los videos miren que muchos ya describen todo, describen cuál es la presentación, cuál es la función, cómo es la mezcla, y esa es la forma en que uno va como interiorizando toda esta información. Lo otro, chicos, es que acuérdense que ayer les decía que en el Drive hay un nuevo caso para que analicen. Ese caso combina cirugía y combina ortodoncia. Incluso ya aparecen cuántas citas van a hacer y qué se va a hacer en cada cita. La invitación es a que, como veníamos trabajando con los otros casos, diligencien en los grupos para que pongan a prueba esto que ya ustedes vieron en fundamentación y en asistencia, y cualquier cosa me están consultando, yo estoy pendiente. ¿Les quedó un poquito más claro lo de cementos hoy? O yo no estoy de acuerdo que tengan asistencia las personas que solo se conectan cuando usted llama lista y se desconecta. Ah, hay personas que hacen eso, yo no sabía. Apenas me entero. Sí, profe, pues a mí me da como cosa porque es que pues eso es una falta de respeto. Yo se los dije por el grupo
si no les gusta bien y al que le gusta también, porque es que se hacen los que se conectan y después dicen que no entendieron, están pidiendo apuntes y dicen que no, que es que no se pudieron conectar, solamente conectan para la licencia y ya, y eso no, pues yo no lo veo bien. Pues claro, pues yo tampoco. Porque una cosa es que de pronto se les Profe, pero es falla que el otras internet. veces también es la falla del internet. No siempre es porque uno no quiera estar en Daniel, la yo no lo estoy clase. diciendo por usted, es que hay muchas personas que lo han hecho varias veces, se conectan nomás y listo, se les cayó el internet y dicen, pero se conectan nomás. La profesora llama a Lisa, no pasan ni 5 minutos, se desconectan y ya no se vuelven a conectar toda la clase. Por ejemplo, Melissa, ella dice, vea muchachos, no me da el internet, díganle a la profesora. Lo mismo con algunas personas, pero no todos avisan. Mm, Y eso es bueno, una falta de respeto para la profesora también. sí, la verdad, bueno, eso hay que analizarlo y bueno, no, pues la invitación es a que aprovechen también estos espacios porque pues si realmente se quieren formar como técnicos en salud oral y ven en esto como una oportunidad pues para sus vidas, esto hay que hacerlo bien, uno tiene que estudiar y estar muy preparados porque tenemos en nuestras manos la responsabilidad de una vida, de muchas vidas. Entonces, lo primero es prepararse antes que ir a hacer prácticas o antes uno de correr, tiene que aprender primero a gatear. Entonces, bueno, no. Yo voy a hacer es como esta transferencia, es para que los demás compañeros también estén atentos a ese tipo de situaciones, porque pues una cosa es sí, que por las dificultades de conectividad o de los recursos con los cuales puedan contar en este momento para acceder a la formación virtual presenten dificultades, pero pues sí, la idea no es estar ahí por estar y simplemente pues por un llamado a lista, pues no tiene como razón de ser. Entonces, no, pues la verdad, como les decía también en su momento, estas clases de casos clínicos no son mandatorias ni que van a perder pues si no hacen las actividades, no las hacen a conciencia, porque pueden haber personas, y eso pasa hasta en las clases presenciales, que hacen las cosas bien porque quieren aprender, porque preguntan y surgen dudas y bueno, uno les va ayudando pues también como con ese proceso formativo, pero hay otros que puede que todo lo tengan súper bien, con unas notas muy elevadas, pues en las actividades que son grupales, pero es porque se pegan y realmente no es que sean muy conscientes o realmente tengan clara la información. Entonces, bueno, no, ya creo que también hay un componente ético y un compromiso personal. Ojalá pues cada uno desde su proyecto de vida mire de qué manera va a aprovechar esos espacios de formación y a tratar de dar lo mejor de sí, si no se puede, pues así como de una conexión directa, pues por la contingencia, por la situación en la que estamos, pues al menos que saquen los espacios en otros momentos, cuando se tengan esa disponibilidad de internet, para que todos tengamos la misma información y a la hora de brindar la atención a un paciente sea segura, que no generemos esos riesgos durante la atención, no porque el odontólogo de pronto no esté preparado, las condiciones no estén dadas, sino porque es que el personal de apoyo es el que está perdido. Eso sería muy, muy grave y no queremos pues que eso pase y por eso estamos también como dispuestos a ayudarles en todo este proceso para que puedan lograr esos contenidos mínimos que garanticen que la atención que ustedes van a apoyar va a ser segura. Entonces, no, de todas maneras, muchas gracias a ustedes por ser tan responsables, por estar ahí dispuestos y cualquier cosa, pues al menos yo estoy presta a que cualquier duda que tengan en estos días se vuelven a repasar y tienen alguna inquietud, me cuentan que yo trato de colaborar. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Que tengan un muy buen fin de semana y bueno, no, los invito a que Muchas hagan ese gracias, caso, profe. ese último caso que está ahí. Listo, cuídense mucho. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, Buenas profe. noches, feliz fin de. Chao, chao. Con mucho gusto.